Es que ya, chicas, ya nos tenemos que mover del tema del Habibi. O sea, tiene que haber otras opciones. ¿A poco no? ¿A poco no? O sea, no podemos dedicar el canal y los videos de amor solamente a los árabes y a los nacidos musulmanes. Hay más que eso en el mundo, muchachas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todo lo bueno que hay, o todo lo malo también. ¿Por qué? De casarse con un hombre converso, es decir, un hombre que regresó al Islam, que se convirtió al Islam. Entonces, para ti que eres una hermana, que eres conversa, y yo sé que eres conversa, porque, o sea, tampoco hay lluvias de musulmanas nacidas musulmanas que hablen español y que estén escuchando mis videos, ¿verdad que no? Ok, mis niñas hermosas, entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo bueno y por qué yo les aconsejo fuertemente casarse con un hombre converso? No con un nacido musulmán, sino con un converso. Y empecemos con el tema del día de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes, mis niñas hermosas. Muchas gracias por escucharme. ¿Y por qué sí les recomiendo que se casen con un converso? Les voy a platicar que el otro día salí a una reunión así de musulmanes, donde obviamente pues yo me siento solita porque pues nada más llevo a mi hija a que haga socialitos. Eso es tema de otro video, de cómo la vida para nosotros como conversos es completamente diferente. O tal vez puede ser parte de esto. Tal vez puede ser, vamos a hacerlo el número 3. Vamos, 3, 2, 1, las tres principales causas, tres principales razones por las cuales yo les recomiendo ampliamente que se casen con un hombre converso, un hombre regresado al Islam y no con un nacido musulmán. Entonces les voy a decir por qué no con un nacido musulmán y las tres razones de por qué sí con un hombre converso. Y yo creo que vamos a hacer el número 3. El número 3 va a ser para las reuniones sociales, las reuniones islámicas. Especialmente si tú vives en un país no musulmán, como todas nosotras, o sea, vivimos aquí en alguna parte de América o Europa, o sea, si vivimos por acá y estamos casadas con un hombre musulmán, tú te vas a una reunión de musulmanes, por ejemplo, tú que estás soltera y te vas con tus amigas, y te vas a una reunión de musulmanes, te vas a dar cuenta que las reuniones islámicas, las personas solamente se reúnen entre ellas. Entonces, tener un hombre converso musulmán te va a acompañar más, o sea, de verdad te va a acompañar más, porque un nacido musulmán se va a ir y se va a juntar con los hombres de su país. O sea, tú vas a la reunión y tú piensas, ay, sí, vamos a estar todos en familia, bien bonito, no sé qué. Y no, o sea, los hombres se van con los hombres, las mujeres con las mujeres, pero las mujeres se van a quedar platicando las árabes con las árabes, y las que son del sur de Asia, o sea, las que hablan urdu o hindi, que es toda la India, Pakistán y Afganistán, no, Afganistán no todo, pero todas las de allá se van a juntar entre ellas. Los que hablan urdu o hindi y los que hablan árabe. Y nadie te va a hablar a ti. Tú como mujer conversa, nadie te pela, a nadie le importa. Si estás en una reunión donde todos hablan inglés y tú hablas inglés, de todos modos ellos van a hablar su idioma nativo y no van a platicar contigo. Si tú estás en una reunión donde la mayoría habla español, entonces es más probable que sí. O sea, en Latinoamérica sí es más probable. Pero aún así, yo he visto que las reuniones que hacen en Latinoamérica separan a los hombres de las mujeres y entonces pues nada que ver, ¿no? Acá, por ejemplo, acá no separan, o sea, sí se separan a la hora de rezar, pero no a la hora de convivir. En México sí hacen convivencias donde separan a los hombres de las mujeres porque la gran mayoría son solteros. Aquí las reuniones, aquí en Canadá o en Estados Unidos, o en lugares donde ya están más acostumbrados a los musulmanes, o sea, donde hay comunidades islámicas que ya son mucho más grandes, no separan a los hombres de las mujeres a la hora de la convivencia, porque normalmente se juntan como familias. Entonces cada familia se va por aquí y por allá y nada más, o sea, es una reunión muy grande donde se juntan muchos musulmanes. Pero allá en México, por ejemplo, yo no sé cómo sea, platíquenme cómo son las reuniones islámicas, las reuniones de musulmanes en donde tú estás. Eso sería realmente muy interesante para mí. Yo he visto cómo es en los países islámicos.
o sea, no en todos obviamente, pero estuve en Emiratos Árabes Unidos y estuve también en Pakistán. Y entonces pude ver algunas cosas de cómo se reúnen allá los musulmanes en tierra de musulmanes. Y aquí he visto, por ejemplo, de Latinoamérica, he visto en México, y de el mundo he visto en Canadá, cómo es que son las reuniones de musulmanes. Entonces, esa es la experiencia que yo les puedo contar. Además de que muchas cosas que yo les he compartido en los videos y desde hace años que tengo el canal y que leo sus historias y que me mandan ustedes sus historias, que leo sus comentarios, entonces estoy muy empapada de la información de cómo vivimos nosotras como conversas y de cómo es el matrimonio con nacidos musulmanes. Entonces, el punto número 3 de por qué sí cásate con un hombre converso es porque vas a estar más acompañada en las reuniones sociales. O sea, vas a tener tu familia donde tu esposo está ahí contigo y que no va y se desaparece con alguien de su país porque pobrecito está solo y aislado y desesperado y no tiene a nadie, que es como el caso de muchas mujeres que se casan con nacidos musulmanes que vienen del otro lado del planeta para vivir con ellas y están ahí solitos, aislados, pobrecitos, y entonces en cuanto encuentran un amigo, ¡fum!, desaparecen, ¿verdad? Pues sí, entonces el número 3 sería eso, porque vas a estar más acompañada en las reuniones sociales. El número 2, y creo que es muy importante, o sea, aquí la lucha entre el número 2 y el número 1 es muy grande, pero el número 2 es que los dos se van a entender, o sea, tú te vas a entender con tu esposo converso musulmán. ¿Por qué? Porque las cosas que pasamos nosotros como conversos, los nacidos musulmanes no tienen ni la más remota, lejana idea de qué es lo que vivimos nosotros como conversos. Ellos tienen una familia donde todos son musulmanes, donde tienen tías, tíos, primos, hermanos, sus papás, sus abuelos, toda la generación son todos musulmanes. Su país es un país donde se regula de acuerdo a algunas poquitas normas del Islam. No hay países islámicos, he de decirles, mis niñas hermosas, no existen los países musulmanes, existen países no existen los países islámicos, porque ningún país se rige realmente por la Sharia islámica. Y ya por ahí hay un video de qué es la Sharia, son el conjunto de normas y reglamentos del Islam. Entonces no hay países islámicos porque en todos los países del mundo hay corrupción, todos, no hay un país que sea libre de corrupción, no lo hay. Entonces, empezando por ahí, no hay países islámicos en el planeta. Y me refiero a islámicos y no islámicos, en todas partes se cuecen habas, en todas partes se cometen delitos enormes, entonces no hay ningún país que realmente esté regido por la Sharia islámica. Entonces no hay países islámicos, hay países musulmanes. Bueno, entonces, mis niñas hermosas, realmente ellos no tienen ni la menor idea. No tienen ni la menor idea de cómo es encontrar la verdad de pronto, así como, esto es la verdad y yo creo en Allah y yo sé que el Islam es lo correcto, yo sé que el Corán dice la verdad. Ellos no tienen ni la menor idea de lo que es esto. Ellos nacieron en una cultura que ya estaba permeada de esas circunstancias. Muchos de ellos ni siquiera eligieron ser musulmanes. O sea, muchos nada más siguen la corriente y ya, pero no tienen realmente el deseo apasionado y ardiente de ser musulmán. O sea, no encontraron el camino, sino que ellos ya estaban, solo siguen andando el mismo camino que ya conocían. Aunque sí hay muchos que abandonan el Islam y después regresan, de todos modos eso no se compara con la experiencia de tener que abandonar todo. O sea, de que tu familia no sabe qué hacer contigo. Incluso hay personas a las que su familia sí las recibe bien después de convertirse al Islam, pero es una minoría. O sea, tú y yo sabemos que bien poquitas son las hermanas que dicen, no, sí, mi familia está súper feliz y me tratan muy bien. O sea, eso es muy poco, especialmente entre nosotros los latinos. Yo he visto que las hermanas que llegan a ser más bienvenidos en su conversión al Islam son como las norteamericanas o europeas que viven en lugares donde ya hay muchos musulmanes.
Y eso no es una generalidad, porque hay muchos europeos que son súper islamofóbicos y que viven igual que nosotros. O sea, que realmente no conocen, no saben, y tu familia puede ser que te dejen de hablar, que te odian. He visto casos horribles de hermanas hasta que sus hermanos y sus padres las golpean, las corren de su casa. O sea, cosas muy, muy, muy espantosas. Y que aún así ellas mantienen su fe. A mí también me tocó que a mí varios miembros de mi familia me dejaron de hablar por un tiempo y no me dejaban usar mi velo. O sea, yo siempre fui muy apasionada con usar el velo y rezar. Esas fueron para mí las cosas más importantes de mi Islam, y pues no me lo permitían, y era una batalla constante y cotidiana de que mi familia no me permitía usar mi velo, y pasaron muchos años antes de que por fin aceptaran que soy musulmana y dejaran como de tener esta idea de que, ay, es que tú con tal de complacer a alguien, o te casaste, te quisiste casar y por eso te convertiste. O sea, el que no tenían realmente ningún respeto por mi persona, por mi fe, durante años, y que no podían respetar el hecho de que yo amo el Islam, de que yo amo mis oraciones y amo mi hijab, y es parte de mi identidad como musulmana, de mi ser, de mi persona. Porque normalmente, o sea, yo sé que muchas chicas se convierten al Islam por casarse, o porque primero se casan con un habibi y después conocen el Islam, pero muchas empezamos diferente. Muchas de nosotras no conocíamos a ningún habibi y no teníamos ningún romance y no teníamos intención de casarnos, sino que nos convertimos al Islam. O sea, sí, la intención de casarse no tiene nada de malo, pero muchas nos convertimos al Islam no por un hombre, sino por Allah, por Dios Todopoderoso, porque encontramos el camino y porque supimos que esa era la verdad antes de que cualquier habibi se pusiera enfrente de nuestro camino. Entonces, muchas de nosotras, y las que estén en esa situación, digan yo me convertí por Allah. Y las que se hayan convertido por su esposo, déjenme el yo me convertí por amor a un musulmán, porque está bien y no tiene nada de malo. Pero la cuestión es que mucha gente tiene esa idea. O sea, a mí me pasó que incluso llegando a Canadá, en una conversación con una abogada, me decía, ay, pues es que yo pensé que te convertiste al Islam por casarte. Y yo así de, man, o sea, ¿tú qué sabes de mí? O sea, realmente es algo muy, muy generalizado el que piensen eso de nosotras, que no tenemos fe, sino que lo que queremos es estar detrás del rabo de algún tipo, ¿no? Entonces, pues no es así para todos. Y yo sé que muchas hermanas que se convirtieron por amor al habibi, se convirtieron después, o sea, agarraron la pasión y la fe ardiente por el Islam. O sea, yo conozco hermanas que después de que el habibidor las dejó, dijeron, es que ¿sabes qué? El Islam es la verdad. O sea, yo lo conocí por este vividor malnacido, pero el Islam es la verdad y yo sé que esta es la verdad, y lo que él haya hecho es su problema por ser una mala persona. O sea, entonces muchos estamos aquí por esa pasión, y esa pasión es algo que un nacido musulmán nunca lo va a saber. Él nunca va a saber que su familia le dé la espalda, porque además ellos tienen una cultura realmente muy de abrazar a la familia y respetar a su familia, y esta sí es una generalidad, aunque habrá quienes no. Pero realmente créanme que ya sean árabes, africanos, de Medio Oriente o de Asia, los hombres musulmanes tienen un gran respeto por sus familias normalmente. Va a haber quienes no, pero normalmente sí tienen mucho respeto por su familia. Y a las familias musulmanas, aunque de frente te digan, ay, qué bonito que te convertiste al Islam, wow, sí, qué maravilla, ellos no piensan bien de nosotros. No es que todos, pero estamos hablando, digamos, de generalidades. O sea, así como la gente acá en Latinoamérica no saben del Islam, no saben, hay algunos que sí saben, pero la gran mayoría, la gran generalidad, no saben del Islam. Y en cuanto te conocen y hablas de Islam, te empiezan a ver feo y empiezan a generar prejuicios en su cabeza. Igual los nacidos musulmanes tienen sus prejuicios en su cabeza, y muchos de los prejuicios que tienen realmente son cosas reales. O sea, ellos saben que nosotros ya tuvimos una vida de no musulmanes, donde todas las reglas y las normas del Islam no forman parte de nuestra vida cotidiana.
y que de pronto un día dijimos, ah, caray, pero el camino es este, y empezamos a seguir las leyes de Dios y cambiamos nuestras vidas y vamos cambiando poco a poco y de pronto empezamos a cubrirnos, empezamos a rezar y cambiamos los valores morales que para ellos, los nacidos musulmanes, es algo con lo que luchan. Muchos nacidos musulmanes, muchos, están luchando por librarse de la alta moral que hay en sus países. Y ellos quieren pecar y liberarse y beber alcohol y tener muchas mujeres. Muchos, no estoy diciendo que todos sean así. No, hay muchos musulmanes, nacidos musulmanes, que son muy buenos. Pero créeme que los buenos nacidos musulmanes van a buscar una mujer nacida musulmana. Y no estoy diciendo que todos los que se casen con extranjeras sean malos, no es así. No es así, hay muchas razones, hay muchos hombres buenos musulmanes en el mundo. Lo que te estoy diciendo es que en general ellos sí no van a saber cuál es tu experiencia. Y siempre se van a quedar con esa idea en el corazón, a menos de que tú te hayas convertido muy jovencita y nunca antes hayas tenido novio, seas virgen y te cases virgen y te hayas convertido a los 12, 13 años y te cases virgen con tu hombre nacido musulmán, que eso, felicidades, yo conozco casos así, sí existen, yo sé que muchas latinas llegan vírgenes al matrimonio y que muchas han conocido el Islam desde que son muy jóvenes, entonces muy bien por ustedes, bravo, excelente, pero muchísimas de ustedes me mandan mensajes porque son divorciadas y o porque tienen hijos fuera del matrimonio. Y realmente eso es una situación bien compleja. Entonces yo realmente les recomiendo que mejor se casen con un converso musulmán que comparta la cultura con ustedes, que entienda tus necesidades, que entienda lo que es un divorcio o tener hijos y etcétera, y volverse a casar, porque eso es parte de nuestra cultura, es algo normal en nuestra cultura. Y los nacidos musulmanes nunca van a entender tu travesía como conversa, nunca van a entender esa lucha que tienes con tu familia, con la sociedad, la lucha que tenemos que tener por ser discriminados en tantos lugares, de tantas maneras, porque ellos no son discriminados por ser musulmanes. Además, los hombres, hasta la islamofobia es más para las mujeres que para los hombres. Entonces, ellos nunca van a entender eso y siempre se van a tener esa idea de que tú eres una mujer pecadora, pecaminosa y sucia, que bla, bla, bla. Porque esa es la idea que tienen. Porque además esa es la verdad. Nosotros antes de ser musulmanes cometimos muchísimos errores que en los países musulmanes ni siquiera existen, ¿no? No en todos, ya hay muchos países árabes donde hay bares y cantinas y venden alcohol y son alcohólicos muchos, pero en Asia, lo que es en Medio Oriente y en Asia, los musulmanes son muchísimo más practicantes y muchísimo más moralinos y sus países tienen muchísimas más restricciones. No en África, por ejemplo, Egipto, Marruecos, Argelia, ellos son muchísimo más liberales de lo que son en Medio Oriente, en Arabia Saudita o en la India o Pakistán o Afganistán. Entonces ahí sí cambia el nivel de moral, pero independientemente de lo que sea, ellos nunca van a entender por lo que tú estás pasando, nunca. Entonces nunca vas a tener alguien con quien conversar esas cosas porque no lo van a entender. Ellos tienen tías, primos, sobrinos, todo que son musulmanes. Ellos no entienden el dolor de ser musulmán y el tratar de pasarle el mensaje a tus padres, a tus hijos, a tus tíos, a tus abuelos. El dolor que es saber que tú vas por el camino recto y que tu familia no. El dolor que es perder a tus seres queridos y saber que no te van a acompañar en la próxima vida, que en el día del eso es un dolor muy grande que cargamos los musulmanes o conversos. El dolor, el sacrificio, este sufrimiento tan grande que tenemos de ver a nuestros familiares no musulmanes perdiendo el camino. Es un dolor muy grande que ellos nunca van a entender porque sus papás, ellos sí pueden rezar por sus papás después de que se mueran. Ellos no tienen ese problema de que, cuando se muera mi papá o se muera mi mamá o se mueran mis hermanos o mis primos los voy a ver en la otra vida. Y es diferente para nosotros, es muy distinto y es muy doloroso y eso es algo que ellos nunca van a entender. Entonces,
El tercer lugar fue porque vas a tener compañía en las reuniones islámicas. En segundo lugar va a ser porque vas a tener quien realmente entienda tu camino. Y en primer lugar es por las diferencias culturales, chicas. Esto es algo tan grande que me va a tomar tiempo explicárselos. Entonces vamos por eso. Ustedes saben, tú voltea a ver a tu alrededor, tus padres, tus tíos, todas las personas que tú ves casadas, a tu alrededor, en el mundo entero. ¿Cuántas personas tienen matrimonios sin problemas, que no tengan problemas nunca? Nadie, ¿verdad? Las personas que no tenían problemas nunca es porque nunca nos enteramos hasta que, ¡pum!, de pronto se divorciaron. ¿Cierto o falso? Todos los matrimonios tienen problemas, todos. No hay excepciones. O sea, imagínate que incluso en la historia del Islam sabemos que el profeta Noé, el profeta Lot, su esposa no creyó en él. El profeta Noé, su hijo no creyó en él, y tampoco su esposa. Entonces, y del profeta Mohammed, la paz sea con él, sabemos que todas sus esposas fueron creyentes y todo, pero también está registrado pues que tenían discusiones y problemas, o sea, pero una gran variedad de discusiones y problemas, ¿cierto? Entonces, no hay matrimonios perfectos, todos los matrimonios tenemos problemas, eso es parte de estar casado. Entonces, cuando tú te casas con una persona que nació, vivió y creció en una cultura del otro lado del planeta, esos problemas que tienen las parejas casadas, esos problemas se multiplican por 1000. Es una cosa impresionante. Y no se los digo nada más por mi propia experiencia. Les vuelvo a repetir, desde hace más de 10 años que yo tengo los canales de YouTube, que yo he leído historias de ustedes. Además, pertenezco a muchos grupos en Facebook de hermanas musulmanas. Y créanme que las diferencias culturales en los matrimonios mixtos de conversos y nacidos musulmanes, las diferencias culturales son abismales. Y es algo que termina muchos matrimonios, y los matrimonios que no terminan realmente son más difíciles de lo que un matrimonio es. O sea, en general, casarse, el matrimonio está lleno de dificultades, ¿ok? Incluso las parejas que se llevan súper bien y se aman con pasión y locura después de 10 y 20 años van a tener otro tipo de problemas, ya sea la salud, el dinero, o sea, todos tenemos problemas. Pero cuando tú multiplicas ese problema con las diferencias culturales, y me vas a decir, pero dame ejemplos, es que chicas, los ejemplos son tan vastos, tan amplios y tantísimos como el número de problemas que vas a tener si te casas con un hombre nacido musulmán. Y volvemos a lo mismo, este consejo es para las chicas que están buscando matrimonio y que piensan, ay, ¿por dónde buscaré? ¿Qué haré? No sé qué. Creo que lo primero que tienes que hacer es ir a la mezquita y dejar tu nombre, o sea, hablar con el imam de la mezquita, decirle, oye, yo estoy buscando casarme, y decirle, estoy buscando un hombre, no sé, que sea religioso, que rece y que sea converso. Eso es lo que yo les recomiendo. Si están en América Latina va a ser más fácil que te cases con un musulmán converso. Y yo sé que muchas de ustedes están siendo torturadas por hombres nacidos musulmanes que juegan con sus sentimientos y que están como que sí nos vemos y no nos vemos, y te hablo y no te hablo y te bloqueo y quiero que te cases conmigo, pero luego se ponen súper graves y no, es que mi mamá no me deja y es que no sé qué. O sea, yo llevo más de 10 años siendo musulmana y en esos todos 10 años me la he pasado escuchando las mismas historias una y otra y otra y otra y otra vez. Y de verdad es algo muy doloroso ver cómo mis hermanas queridas siguen pasando por este mismo sufrimiento con los hombres nacidos musulmanes. Y esto no significa en ningún momento que los hombres nacidos musulmanes sean malos, no, para nada, de ninguna forma. Yo creo que ellos son muy buenos para casarse con alguien de su cultura, de su familia, y que tienen matrimonios exitosos, igual que nosotros. O sea, igual que nosotros tenemos matrimonio acá, de este lado del planeta. La cuestión es que del otro lado del planeta tienen costumbres muy diferentes, y no es que unos sean mejores y otros sean peores, es que somos muy distintos. Somos muy, muy, muy distintos. Muy distintos.
Entonces, o sea, así como es distinto, chicas, muy distinto en todo. Entonces, ellos tienen su cantidad de prejuicios y nosotros tenemos mucha ignorancia. Nosotras como mujeres conversas no conocemos la forma en la que viven ellos allá. Nosotras pensamos, ay, es que los hombres musulmanes nacidos se parecen al profeta Mohammed, la pasa con él. Ay, no, o sea, no podría. Ay, hasta se me atoró aquí la risa con el dolor. Porque no hay nada más alejado de la realidad. ¿Existen hombres nacidos musulmanes que son súper piadosos y súper religiosos? Sí. Ese tipo de hombres no los vas a encontrar en las redes sociales buscando una esposa del otro lado del planeta. Te lo aseguro que no. Y también nosotras, si somos unas mujeres practicantes y religiosas, la mujer más religiosa y más practicante va a buscar primero un wali que le busque un buen hombre religioso. Entonces yo creo que tú como mujer conversa deberías buscar un hombre converso porque va a ser una mejor compañía para ti, porque va a entender tu camino y pueden compartir el camino juntos, y porque van a tener menos diferencias culturales. Y las diferencias culturales son tan grandes como la distancia que hay entre tu país y el país de ese habibi enamorado, nacido musulmán que tienes del otro lado del planeta. Y quiero decirles que, o sea, no es que al casarte con un converso ya mágicamente no vas a tener problemas. No, o sea, vas a tener menos problemas. Y realmente, para los matrimonios, díganme, chicas, las que están casadas con nacidos musulmanes, díganme sí o no en sus comentarios, es bien difícil. Es bien difícil. Porque tenemos culturas bien diferentes y tú tienes expectativas de lo que es el matrimonio. Ya sea que ya estuviste casada y sí piensas, ay, sí, lo malo de mi anterior matrimonio fue esto o aquello. O que tienes hijos con alguien y dices, lo malo de mi anterior relación fue esto o aquello. Pero hay ciertas cosas que tú ni siquiera sabes que deseas en un hombre. Hasta que conoces un hombre que absolutamente no tiene nada que ver con tus expectativas y terminas metida en una situación bien complicada. Entonces muchos tenemos matrimonios largos y tenemos hijos y no sé qué, pero sabemos las dificultades que conlleva. Y no solo para nosotras, o sea, también para ellos. No estoy diciendo que nosotras seamos víctimas de ellos, o sea, ellos también sufren, porque terminan también metidos en una situación que ellos no esperaban, porque ellos esperaban que tú como mujer musulmana supieras todas las normas de su cultura. Ellos esperaban que tú como mujer musulmana seas igual de devota como esposa que las mujeres de sus pueblos, de su cultura, de su familia. Y eso es una cosa completamente distinta, porque las mujeres nacidas musulmanas están educadas completa y absolutamente diferente que nosotras. De verdad o sea, cambiará de país en país, pero hay todo un número de cosas que ellos tienen esperado que se haga por ellos y que nosotras como mujeres latinas, aunque seamos muy dadivosas y muy entregadas, hay muchas cosas que para nosotros son muy chocantes y muy fuertes y muy grandes y muy difíciles de procesar. Y bueno, cada matrimonio es diferente, cada cabeza es un mundo. Al final de cuentas, mis niñas hermosas, yo les doy un consejo de acuerdo a mi conocimiento y a mi experiencia con todas ustedes, a mi experiencia como musulmana, a mi experiencia como mujer latina, pero solo tú tienes la decisión de tu vida. Entonces, esto nada más son palabras que yo espero que a ustedes les sirvan para tomar una decisión acertada. Si estás pensando, ¿dónde buscaré un hombre musulmán? Yo te sugiero que busques un hombre converso. ¿Y dónde puedo encontrar hombres conversos? Si estás en América Latina, o aquí o allá, o sea, en Estados Unidos también hay lugares, hay mezquitas donde están llenas de conversos. O sea, los latinos pues son conversos todos, mis niñas hermosas. Si estás acá en Estados Unidos y Canadá, también hay muchos hombres conversos, y cuando tú vayas a la mezquita a dejar tu nombre, diles, yo me quiero casar con un hombre converso. Y eso va a ser pues una de las cosas que te van a funcionar a ti. Eso es algo bueno. Además, imagínate que muchas mujeres
que nos convertimos al Islam, estamos buscando o ya estamos casadas con hombres nacidos musulmanes. ¿Quién se va a casar con nuestros hermanos conversos? O sea, también piénsalo como de una forma social. En fin, chicas guapas, este es el consejo que yo tengo para ustedes. Espero que les sirva. Pero si no te sirve y si no estás de acuerdo, agarra ese consejo, hazlo bolita y tíralo a la basura. Estas son solamente palabras. Si te sirven bien y si no, pues también. Que esto yo lo único que busco es darles puntos de vista para que ustedes piensen bien, y lo que yo más deseo es que a ustedes les vaya bien en el matrimonio y sean muy felices. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Y le pido a Allah que les dé como esposo a un hombre piadoso, que sea bondadoso y que les conceda abundancia y felicidad y los acerque más a Dios. Amén. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Acabo de hacerle una petición a Allah para ustedes. Digan amén en los comentarios. Y de verdad espero que Allah les dé salud y las bendiga y las bañe de bendiciones, mis niñas hermosas. Esto es todo lo que tengo que decir. En realidad no. O sea, yo podría hablar con ustedes 3 o 5 horas al respecto. De verdad que sí. Nada más que no las quiero aburrir, mis chicas. Entonces, inshallah, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Pero no olviden que tenemos un grupo para mujeres donde sí también hablamos del Habibi. Claro que sí. Y también estudiamos Islam, aprendemos a rezar, leemos el Corán y platicamos de nuestras cosas de mujeres. Y ahí pueden acceder en el botoncito abajo de todos mis videos, en el botoncito que dice unirse. Pero si tú no quieres o no puedes pagar, mi niña querida, no te preocupes, porque todas mis redes sociales son totalmente gratuitas y ahí pongo mis videos, consejos, cosas maravillosas sobre el Islam. Entonces Facebook, Instagram, soy Ikra Musulmana, y también tengo mi blog ikraland.com. Muchas gracias por escucharme. Inshallah nos vemos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.